Esta historia tiene su origen en el alma popular, y como el personaje que aquí se describe, existen miles de circunstancias parecidas que nos ponen frente al amor de Dios. Corrían los años 80. Dorancé era un personaje como muchos que se encuentran amenizando con sus apuntes e imprudencias las interminables tertulias que al calor de los licores se encuentran enraizadas en el alma de los pueblos y sus costumbres. Están en las cantinas, en las esquinas y donde haya motivo para compartir amistad. Lo conocí en una de esas tertulias. Personaje en mucho ruidoso en sus conceptos, rompía la armonía del diálogo profundo del humanismo que produce el alcohol en los contertulios. En mi opinión, me resultaba molesto, razón por la cual siempre trataba de evitarlo en esas ocasiones. Dorancé se desempeñaba como vendedor de repuestos, por lo que era ampliamente conocido en esa zona del comercio. Probablemente a raíz de sus desatinos y excesos, de una vida disipada de los deberes de familia, además de ser un ateo confeso y pugnaz, terminó en sus postreros días en soledad vendiendo lotería para subsistir, aquejado de un terrible cáncer en su rostro. Es aquí donde arranca esta singular historia. Un día cualquiera, pasé por el sector de los repuestos y me detuve a saludar a los viejos contertulios que, a pesar de haber tomado otros rumbos, no olvidaba con nostalgia las cálidas bienvenidas y la oportunidad de compartir apasionadamente temas profundos de la vida. Uno de ellos salió a mi encuentro y con sonrisa picaresca me dijo: «Oiga, curita, ¿usted se acuerda de Dorancé, su amigo?». A lo que repliqué prontamente que él no era mi amigo, no gozaba de mis complacencias. Sin embargo, pregunté intrigado qué pasaba. El amigo me habló de su situación, comentó que estaba muy mal, su enfermedad estaba muy avanzada y me propuso que si quería ir a verlo, él me conducía hasta donde se encontraba, pero que no estaba muy seguro si yo aceptaba ir a ese lugar. Se trataba de un viejo prostíbulo en el centro de la ciudad, donde la casera o matrona del establecimiento le había recibido y lo había alojado. Acepté, llevado más por la curiosidad que por la compasión, y finalmente me encontraba en dicho lugar en compañía del amigo. Después de cruzar un corredor oscuro o zaguán, nos encontramos en un patio. Tenía varias habitaciones en su contorno. Fue lo que rápidamente pude observar del lugar. Nos recibió la matrona, mujer entrada en años, de gruesa figura y particular amabilidad. Nos señaló dónde se encontraba Dorancé. En el patio había un armario empotrado en la pared. Tenía cerca de 1,10 m de alto, por 1,50 m de largo, por 80 de fondo. Al frente, 2 puertas que se abrían hacia adelante. Posiblemente servía de alacena para guardar toda suerte de objetos. En fin, ese fue el refugio que esta compasiva mujer le ofreció a este hombre, que había llegado al punto de pasar las noches en los andenes en su dolorosa soledad. Cuando entramos, el armario estaba semiabierto. Hacía un fuerte calor en aquel patio, por lo que podrán imaginarse la escena que encontré. Él se hallaba dentro encogido, pues no alcanzaba a estirarse por lo reducido del espacio. Estaba dormido y sudando abundantemente. Por las precarias condiciones en que se encontraba, su rostro del lado derecho estaba totalmente llagado por el avance del cáncer. Los olores que salían de aquel lugar eran muy particulares. Tenía junto a él un vaso con agua y una aspirina. El amigo me sugirió despertarlo. Me rehusé, pues consideré que el sueño de un enfermo es el único espacio de sosiego. Le pedí a Dios en silencio que ayudara a este hombre. Sabía lo lejos que había manifestado estar de Dios. Y le dije a mi amigo:
Hermano, este hombre necesita un sacerdote más urgentemente que un médico. Busque al curita de la parroquia que queda cerca de aquí y tráigalo para que le asista en su alma. Acto seguido salimos del lugar, conmovido y pensativo en lo que había encontrado y cómo la vida nos pone frente a situaciones verdaderamente lamentables. Los sentimientos que me separaban de este hombre se habían esfumado. Proseguí mi camino luego de las recomendaciones que había hecho al amigo y de pedirle que hiciera conforme le había dicho. Días más tarde pasé por el lugar de los repuestos con el fin de indagar por la suerte de Dorancé. Mi amigo me relató que efectivamente había buscado al sacerdote, quien acudió hasta el lugar y le asistió con el sacramento. Por estos días, los repuesteros de la zona que lo conocían tuvieron una reunión. Resolvieron juntar unos fondos para comprar un mercado y llevarlo al asilo para enfermos terminales abandonados de las Hermanas de la Caridad de la comunidad de Santa Teresa de Calcuta. Las hermanitas llegaron hasta el viejo prostíbulo en una camioneta, sacaron a Dorancé y lo condujeron hasta el asilo, que en adelante se convertiría en su nueva morada. Días después, acompañado de un fraile franciscano, acudimos al asilo con el propósito de enterarnos de las nuevas condiciones de Dorancé en su nueva casa. Las hermanas nos indagaron por el parentesco con este hombre, a lo que respondí que solo era un conocido, pero que me interesaba saber de su estado. La superiora, una hermana joven y corpulenta, dijo: una vez ingresa un enfermo al asilo, no permitimos visitas de parientes. Sin embargo, les preguntamos: si están dispuestos a cuidar del enfermo, que se lo lleven y dejen el espacio para otro necesitado. De lo contrario, no permiten visitarlo, aduciendo que él se encuentra en brazos del Señor. Incluso no dicen dónde lo sepultan después de su fallecimiento. Finalmente nos permitieron ingresar al lugar. De construcción como un colegio de una planta, con varios salones grandes con muchas camas, donde se hallaban muchos enfermos muy graves. Muy aseado, pero no dejaba de causarme impresión ver tantos pacientes en tan mal estado de salud. Dorancé estaba en una de estas camas, más baja que las demás. Una hermanita sentada en el piso le estaba dando de comer con una cuchara, algo así como una crema. Él se hallaba recostado de lado, tenía la herida de la cara vendada y limpia. La hermana superiora manifestó que estaba bien cuidado, que recibía todos los días la Eucaristía. Dijo subiendo la voz: ya está en brazos del Señor. La hermana llamó la atención de Dorancé diciéndole que tenía visita. Él levantó su mirada sin dejar de expresar extrañeza por verme a mí, especialmente porque no éramos muy afines hasta donde nos conocimos y el sentimiento había sido mutuo. Aún así, se sonrió y asintió el saludo con su cabeza. Ya no podía hablar, el cáncer había tomado grandes proporciones. Luego de estos breves instantes, ver a este hombre en esas condiciones después de haberlo encontrado tan mal, salí del lugar alegre. La mano de Dios se había posado sobre él. Su mirada limpia reflejaba ese sentimiento de paz que da a quien tiene un profundo encuentro. Un mes después, Dorancé falleció en el asilo y su historia en este mundo se cerraba para siempre. ¿Qué frutos dejó este encuentro? En mí, este lamentable suceso dejó una huella que a través de los años he relatado en varias ocasiones, especialmente cómo somos tan ligeros en nuestras apreciaciones cuando del amor y de la misericordia de Dios se trata. A simple vista hubiese podido hacer un juicio muy particular sobre este hombre. Encontrarlo en tan deplorable estado en aquel prostíbulo se diría como se nos ha enseñado: recogemos de lo que sembramos. Posiblemente él sembró abandono en su familia o quizás otras cosas más que no es objeto establecer, pero que lo sumieron en la soledad y abandono en que se encontraba en esta dolorosa etapa de su vida.
Quizás podríamos decir, bien merecido tiene su suerte, fruto de sus desórdenes y excesos. Quizás con esa facilidad que tenemos para proferir prejuicios, juicios, condenas y desprecios. Para Dios, su Padre, este hijo estaba maltrecho y herido de muerte, y a pesar de nuestras apreciaciones, estaba necesitado de su auxilio y misericordia. ¿Cómo lo hizo? Movió el corazón de la prostituta que lo albergó. Llamó la atención de mi amigo, que a su vez la mía. La visita motivó que el sacerdote le asistiera con el sacramento. Reunió a los repuesteros que solicitaron el auxilio de las hermanitas que fueron hasta el lugar donde se hallaba. Le trasladaron al asilo donde estaría atendido con sus alimentos, especialmente el alimento del cielo, cuidados y compañía hasta el día en que murió. Jesús había dicho nuevamente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Contrario a lo que podemos opinar o considerar justo o no, Dios quiso hacer de este desafortunado hombre un lirio en sus últimos 30 días de vida. Lo rescató, lo llevó en sus brazos, lo limpió, lo acogió con mucho amor. Se sirvió de una prostituta y varios hombres que de buena voluntad se ofrecieron para ayudarle a fin de conducirlo hasta el asilo de las hermanitas, hombres sacados del común como el samaritano. Esta fue la razón por la cual, cuando el apóstol Pedro pregunta al Señor: ¿separamos la cizaña del trigo?, Jesús responde: no, es preciso que crezcan juntos. Y es preciso porque no es nuestra competencia establecer quién es trigo y quién cizaña. Mis ángeles harán la siega, dijo el Señor, porque la cizaña puede convertirse en trigo. ¿Qué asiste a Dios esta particular acción? ¿Qué hay en el corazón de Dios que mueve esa inmensa compasión por sus hijos? Si bien debemos procurar por llevar una vida santa, también debemos recordar que somos débiles en nuestra humanidad y que en la parábola del sembrador, el patrón paga al obrero que trabajó una hora el mismo salario que al que trabajó el día entero, y no aceptó reclamos. Por la inmensa voluntad divina, Dios convirtió a este hombre en un lirio en sus últimos días. Lo tomó en sus brazos, lo fundió en su corazón. La cizaña se había convertido en trigo, porque para Dios nada es imposible. Conclusiones finales. Fue posible este relato porque llamó mi atención. Pero, ¿cuántos Dorancé podríamos encontrar a diario y no nos enteramos? No tenemos la capacidad de penetrar el íntimo diálogo de cada cual con Dios, sin importar la circunstancia en que se encuentre. Dios es fiel con sus promesas, siempre está dispuesto a socorrer a sus hijos, paga su salario como quiere. Quizás nos preocupe demasiado si estamos preparados o no para la muerte, cómo dirigir las oraciones y las acciones adecuadas, de si fue o no asistido en sus últimos momentos y de muchas cosas más. Pero debemos recordar que el Espíritu de Dios viene en auxilio de los que le pertenecen y ruega a Dios por nosotros porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Los segundos pueden contar, pero para Dios es suficiente un pábilo humeante para convertirlo en un instante en una gran flama. Diría Isaías: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. Tú siempre has estado a mi lado, dice el padre al hermano fiel. En cambio, tu hermano estaba perdido y ha regresado. Este es el carácter del mensaje de la cruz. No queda más que agregar en este relato,
aparte de guardar prudencia frente a toda circunstancia que nos provoque el deseo de emitir juicios y en especial condenas. Que dejemos tanta preocupación inútil de cómo es o qué será la forma que cada cual tiene para acercarse a Dios, especialmente si no se parece a lo que pensamos que debería ser o como lo practicamos nosotros. Terminemos con estas palabras de San Francisco de Asís. La misericordia de Dios es más alta que las cumbres más altas y más profunda que los océanos más profundos. Solo nos hace falta una cosa: saltar.